Buenas tardes a todos, a todas. Os vamos a pedir que pongáis el micro en silencio para que no haya interferencias durante la conferencia, a no ser que queráis decir algo, claro, que podéis intervenir en cualquier momento. Y como ya sabéis, en la conferencia de hoy vamos a hablar del eneagrama. Es una conferencia introductoria a esta técnica, a este sistema de autoconocimiento tan potente que va a impartir mi hermano Julio Bogeat, que ya la mayoría conocéis, de diferentes partes del mundo. He visto que os habéis inscrito, de Colombia, México, Cuba, Estados Unidos, España, por supuesto, diferentes lugares de la geografía nacional. Bienvenidos y muchas gracias por apuntaros. Y bueno, por los que no conozcáis a mi hermano, a Julio, sabéis ya que, o no lo sabéis, que es psicólogo clínico, terapeuta gestáltico, es un psicólogo muy abierto de mente que ha estudiado diferentes herramientas como hipnosis ericksoniana y como la que va a presentar ahora, que es el eneagrama. Y bueno, sin más dilación, yo creo que poder empezar a contaros todos los secretos de este modelo de autodescubrimiento, que seguro que si no lo conocéis ya un poquito os va a enganchar y apasionar porque es una maravilla. Así que nada más, espero que lo disfrutéis. Dejaremos unos 5 o 10 minutillos para preguntas al final. Podéis escribirlas por el chat o también podéis verbalizarlas, poniendo incluso la cámara a los más timidillos. Y poco más que decir. Sin más preámbulos, doy paso a mi querido hermano y psicólogo y terapeuta y gran persona y profesional, Julio Bogeat. Ay, vaya tela, gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias de verdad a todos por estar por aquí. Bueno, en una nueva conferencia que abrimos de cara al módulo que vamos a compartir durante este fin de semana. Este próximo fin de mañana, viernes de 7 a 9 y sábados y domingo de 4 a 8:30, pues vamos a estar profundizando mucho más en esta apasionante herramienta que descubrí hace 23 años, creo recordar, si no me falla la memoria, y que para mí fue pues un antes y un después, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Desde siempre, desde el principio de los tiempos, hemos tenido en cuenta que el ser humano, y los alumnos del máster lo visteis en el anterior módulo, estaba dirigido casi inexorablemente, sobre todo motivado por los niveles de sufrimiento, a conocerse a sí mismo, ¿no? Este autoconocimiento ya venía reflejado desde el principio de los tiempos a través de muchísimos filósofos y sabios de toda la humanidad, ¿no? Podíamos empezar, bueno, pues con Sócrates, ¿no? En ese famoso templo de Apolo, donde ponía en letras mayúsculas enormes, Noscete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Hay muchísimas referencias al respecto. El propio Aristóteles también decía a bocajarro que para poder deshacer un nudo, primero tenemos que saber cómo está hecho. Y es que el ser humano no deja de ser esto. No dejamos de ser un conjunto de nudos que en muchas ocasiones se quedaron enquistados por diferentes traumas, por diferentes experiencias, diferentes vivencias, y que con el paso de los tiempos, pues hemos tenido que echar una mirada atrás para poder discernir cuál era el origen de este trauma, cuál era el origen de mi comportamiento, de mi pensamiento, de mi emoción, para poder entender cuál era la inercia que me llevaba hasta allí, ¿no? Y por eso aparece desde la psicología más ortodoxa y antaño, por supuesto, también lo que es el concepto de ego, ¿no? Ego o personalidad, ¿no? Que no deja de ser esa máscara que impostamos una vez que caemos a este mundo, que caemos a esta Matrix, para empezar a funcionar desde un lugar que aparentemente es hostil, pero que no deja de ser una escuela de almas, como venimos diciendo desde el principio, ¿no? En donde tenemos un cometido esencial, ¿no? Y el cometido esencial es pasar de esa inocencia en la que estamos, en el momento en donde nacemos, para seguir programándonos hacia la ignorancia,
con un sistema de creencias que viene en primera instancia a través de nuestros padres, a través de nuestros más allegados, de nuestra cultura, nuestro colegio, profesores, etc., etc., para ir constatando que efectivamente ese sistema de creencias puede ser verdadero, puede ser amoroso, y por eso los resultados que devienen de nuestra manera de estar en el mundo son satisfactorios, son de amor, pero que otros tantos, muchos de ellos también, debemos recapitularlos, debemos de nuevo mirarlos para poder entender que a lo mejor no los hemos masticado lo suficientemente bien y debemos hacer, como os digo, una mirada, un nuevo replanteamiento para convertir ese sistema de creencias en un sistema de verdad, ¿no? En un sistema en donde yo pueda verificar a través de los resultados que efectivamente ya no tengo que vivir desde la creencia, sino desde la certeza. El eneagrama, en este sentido, ofrece, bueno, pues un modelo tremendamente enriquecedor, porque apunta de una manera muy eficaz y muy sencilla a la vez cuál es nuestro tipo de ego, cuál es nuestro tipo de personalidad, cuál es ese personajazo que muchas veces bueno, pues nos hemos impostado para entender que desde ahí podríamos vivir, cuando en realidad lo que hacemos es desvivir. ¿Y por qué digo esto? ¿No? ¿Por qué me invento esta palabra? Porque muchas veces desde nuestra ceguera, bueno, pues intentamos conseguir de la mejor forma posible, a través de diferentes estrategias que vamos incorporando a lo largo de nuestra vida, lo que queremos es tocar de nuevo ese amor perdido, ¿no? Ese amor que se convirtió en un paraíso perdido y que de alguna forma necesitamos emular de nuevo estando en este mundo de la forma, estando en este mundo de la dualidad. Y es así como el eneagrama aparece, bueno, no solo en mi vida, obviamente, sino en la vida de muchas personas. Y hace mucho tiempo, concretamente, si hablamos de los orígenes del eneagrama, se remontan a milenios incluso, ¿no? Dicen las lenguas que el símbolo que ahora os voy a mostrar procede incluso de la escuela pitagórica, ¿no? Estamos hablando ya de hace 2500 años. O sea, imaginar la sabiduría que llegó a este mundo a través probablemente de revelaciones, porque la fuente realmente no se conoce. La fuente del eneagrama es inescrutable, ¿no? Yo he hecho investigación de todo tipo y ninguno de los profesores nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hay gente que entiende que procede bueno, del cristianismo, del hinduismo, del judaísmo, de filosofías aristotélicas, es decir, tiene una amalgama de sabiduría perenne que uno no es capaz de observar con objetividad porque se pierde en la noche de los tiempos, realmente, ¿no? Y esto es lo bonito de este sistema, ¿no? Que sin saber con exactitud de dónde viene, tiene una sabiduría que se compartió de una manera muy elitista al principio, pero que afortunadamente hoy en día pues podemos disfrutar todo el mundo, ¿no? Internet está llenísima de información de este estilo. Sí que es cierto que cada uno tiene que filtrar un poco cuál es el transmisor de esta herramienta, porque, bueno, pues hay veces donde se puede distorsionar y se hace de ella pues una herramienta meramente horoscopera y reduccionista, ¿no? Pero este no es el objetivo del eneagrama. El eneagrama para mí, para la gente que realmente, bueno, pues vivimos el eneagrama, ¿no? De una manera muy concienzuda y muy aposentada, tiene como mirada trascender el propio ego. Y eso no significa matar al ego, que es lo que postulan muchas escuelas, ¿no? Sino caminar junto a él, aceptando todo lo que trae, aceptando su sombra, para ponerle luz y a partir de ahí seguir caminando, porque es a través de la luz donde
donde la oscuridad realmente se va diluyendo y va apareciendo algo hermoso que realmente es ese personaje determinado o iluminado ya por nuestra alma, ¿no? Ese personaje al servicio de nuestra alma. Este es el camino que queremos trazar desde el eneagrama, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría compartir nada, muy poco, porque se trata de hacer una pequeña introducción. Esto es una pequeña píldora para que vosotros y vosotras podáis discernir un poquito, podáis observar en qué consiste esto del eneagrama, ¿no? Y para ello me encantaría poneros aquí realmente bueno, el símbolo, ¿no? El símbolo del eneagrama. Yo cuando vi este símbolo, siempre lo digo, realmente he hecho un paso para atrás creyendo que estaba en una secta. No sabía exactamente qué era, pero desde luego que de alguna forma me llamó la atención. Y me llamó la atención porque efectivamente es un símbolo ancestral que toca de alguna forma el inconsciente colectivo de todo aquel que lo mira por primera vez, ¿no? Si os fijáis, podéis daros cuenta de que el eneagrama, el símbolo del eneagrama, está formado por un círculo que rodea a las otras dos figuras geométricas, ¿no? Un triángulo, ¿de acuerdo? Y una hexada, estaría aquí, ¿vale? La circunferencia, el círculo que lo rodea, tiene que ver, habla de lo que denominamos la ley del uno. Y la ley del uno, que es la ley del amor realmente, explica que únicamente existe una verdad, ¿no? Al margen de religiones, al margen de credos, al margen de los individuos que estamos supuestamente separados en este mundo de la forma, todo el círculo que está contemplado en el eneagrama habla de que únicamente existe una verdad y que esa verdad es el amor y que ese amor abraza todo aquello cuanto somos y esperamos que somos y nos damos a los otros, ¿no? El amor en letras mayúsculas es la gran comprensión. No estamos hablando de un amor en términos humanos, en donde podríamos diferenciar amor de cariño, ¿no? El cariño estaría más condicionado a una persona que quiere a otra, ¿no? Pero está, bueno, pues sujeto muchas veces a condiciones. Si tú no me engañas, entonces te voy a querer. Si tú X, entonces te voy a querer. Pero cuando hablamos de amor del de verdad, implica una aceptación, implica un abrazo de todo aquello cuanto existe. Claro, para aceptar esto, para amar esto, hay que comprenderlo. Bueno, pues el eneagrama, en esa circunferencia, habla precisamente en estas tesituras, habla de la gran comprensión a través de la aceptación. Si visualizamos el triángulo, que está aquí, estaríamos hablando de lo que los antiguos denominaban la ley del 3. La ley del 3 tiene que ver realmente con la ley de polaridad que contemplamos aquí en el nuevo paradigma de la realidad, con Gerardo Smelding y otros tantos. Si nos ponemos a hablar desde el Kybalión, ya se tenían en cuenta todas estas leyes, ¿no? Pero si me ciño aquí al eneagrama, contemplamos esa ley del 3. Y la ley del 3 tiene que ver con el hecho de que en esta vida, en este mundo de dualidad, existe lo blanco y lo negro, lo masculino y lo femenino. Pero lo que se postula en este triángulo es que en este vértice de aquí existiría lo que denominamos una fuerza neutra, una fuerza que no es ni positiva ni negativa, una fuerza que no es ni protón ni electrón, sino que es el neutrón, entendiendo que la vida es en letras mayúsculas, sin juicios de ningún tipo. Y si os comento el significado de la hexada, estaríamos hablando de la ley del 7, ¿de acuerdo? Y la ley del 7 tiene que ver con la ley de evolución, tiene que ver con la ley del dinamismo. Y lo que dice esta ley es que todo cambia y que lo único que no cambia en esta vida es el cambio.
Y por lo tanto, el ser humano y todas aquellas criaturas que estamos en esta Matrix, en esta vida, estamos sujetos a estas leyes, a esta ley del cambio, a esta ley del dinamismo. ¿De acuerdo? Bueno, os estoy dando aquí un poquito el resumen, pero sí que me gustaría también continuar para poneros en contexto de los orígenes y su evolución. Realmente os contaba al principio que la fuente primogénea del eneagrama no se conoce en tiempos actuales, ¿no? Eso no significa que haya investigaciones al respecto y demás, pero sí que me gustaría hablaros de tres figuras que para mí y para todos los que hemos estudiado eneagrama en profundidad han sido grandes referentes, ¿no? Entre ellos está Gurdjieff, que era un místico armenio del siglo XIX, y él con sus alumnos, bueno, pues manejaba el símbolo del eneagrama. No lo correlacionaba con psicología todavía, pero sí que es cierto que en su escuela del Cuarto Camino, bueno, pues a través de diferentes danzas, rituales y demás, pues sí que lo manejaba de una manera muy, muy potente. Pues probablemente fuera Óscar Ichazo, y así es lo que tenemos en cuenta, el que hizo los primeros movimientos hacia la psicología de los eneatipos. Es decir, recogió este símbolo y Óscar Ichazo, un filósofo boliviano que ha muerto hace relativamente poco, creó una escuela denominada Escuela de Arica, y ahí sí que es cierto que comenzó a trazar diferentes líneas entre lo que era la psicología, correlacionándolo con el misticismo, ¿no? Que traía como base en el símbolo del enagrama, ¿no? Pero fue finalmente Claudio Naranjo, también fallecido recientemente, psiquiatra chileno, quien comenzó a correlacionar en el DSM-3, que es el libro diagnóstico de psicólogos y psiquiatras, aunque ahora mismo la versión está muy avanzada, mucho más avanzada, pero él sí que comenzó a correlacionar todo lo que significaba ser un eneatipo, es decir, estar vestido de un ego, con la psicopatología correspondiente. Es decir, si eras un tipo 8, había mayores tendencias a la psicopatía; si eras un 9, más correlación hacia la depresión; si eras un tipo 1, más hacia el trastorno obsesivo-compulsivo, etc., etc., ¿no? Y realmente él, a través del SAT, una escuela tremendamente potente también, Seekers After the Truth, buscadores de la verdad, manejó el eneagrama de una manera fabulosa. Estas personas realmente trajeron y dieron forma a todo lo que el resto hemos ido incorporando a través de otros medios, ¿no? Pero sí que me apetecía hacerles aquí el guiño para que tuvierais un poquito de constancia de cuál fue la cuna del eneagrama entendido actualmente. ¿Okay? Bueno, la gente, hay personas, no la gente, hay personas que consideran que el eneagrama es una herramienta pseudocientífica. Y es verdad en parte, porque no está sujeta a un método científico per se. Es decir, no hay una hipótesis, no están establecidos los pasos para determinar que el eneagrama sea una ciencia pura, ¿no? Pero para mí esto no me importa, ¿no? Realmente, a través de la experiencia he podido verificar que efectivamente se da una serie de premisas que se van cumpliendo por muchas y muchas y muchas personas que voy viendo en los diferentes talleres, ¿no? Y se puede concluir que efectivamente existe un tronco nuclear que comparten los diferentes eneatipos al margen de su propia idiosincrasia, al margen de su propia individualidad. Pero para que la gente se pueda quedar un poco tranquila al respecto, bueno, pues siempre traemos a colación la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, ¿no? Era un neurocientífico americano que postuló la teoría de los 3 cerebros en uno. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos 3 cerebros? No tenemos 3 cerebros, tenemos 3 cerebros en uno, ¿no? Hay una parte que habla de evolución en el momento en donde aparece ese cerebro reptiliano, porque
todos tenemos un lagarto inmerso dentro de nosotros y es un tipo de cerebro que aparece hace 200 millones de años, con lo cual imaginad la potencia que tiene y la sabiduría que tiene también. Es el que regula nuestra respiración, nuestro latido cardíaco, todas nuestras funciones automáticas y tiene una mirada exacta hacia el presente. No le importa ni el pasado ni le importa el futuro. Importa lo que es en este momento. Es un tipo de cerebro que te ayuda precisamente a poner límites, ¿no? Es muy territorial. Después aparece por encima de él y funcionando con él un cerebro que es el mamífero o cerebro límbico, cuya sede aparece en un órgano que se llama la amígdala, que es la parte más emblemática de este cerebro límbico, que es el emocional. Y realmente este cerebro lo que hace es generar un movimiento hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. ¿Por qué? Porque es un gran almacenador de datos para poder relacionarme con las personas emocionalmente. Por lo tanto, facilita muchísimo los niveles de empatía, el hecho de poder vislumbrar cuál es el lenguaje no verbal que el otro me trae para de una manera muy inconsciente poder interactuar con él o con ella, etc. etc. Es un cerebro que es absolutamente fundamental también y que ha funcionado, obviamente, para la evolución del ser humano, ¿no? Y finalmente aparece el cerebro neocortical o el cerebro más potente en el sentido de que nos permite procesar muchísimos más datos, siempre está mirando hacia el futuro, ¿no? Y precisamente por esto acontecen muchísimos problemas, ¿no? Pero también muchísimos beneficios, entre ellos la anticipación de consecuencias que probablemente pudieran ser perjudiciales para uno, ¿no? Por lo tanto, estos tres cerebros comienzan a hacer un baile para convertirnos en seres humanos, ¿no? Lo que es cierto es que cada uno de nosotros normalmente funciona más con uno de estos centros, con uno de estos cerebros. Y eso no significa que seas mejor, que sea peor, etc. Fue la manera en la que entendiste, de alguna forma, que viviendo desde ese centro energético, desde ese cerebro, pues podría solventar la hostilidad que uno puede sentir en el momento en el que llega aquí, ¿no? Desde el momento del nacimiento, en donde te dan ese primer azote y comienzas a deslumbrarte con tanto estímulo lumínico, voces y demás, ¿no? Si seguimos hacia adelante y ya correlacionando, vinculándolo mucho más con el enneagrama, pues podemos darnos cuenta de que hay diferentes áreas de aplicación, ¿no? Y es que los psicólogos y los psiquiatras lo hemos utilizado mucho en consulta, vamos, en mi caso todos los días, para poder trazar la línea de salida, la línea de liberación de ese ego que viene muchas veces encorsetado, encarcelado, para poder, bueno, empezar a volar, ¿no? De una manera más libre, sabiendo que somos lo que somos más lo que creemos que no somos. Pero bueno, es un camino del despertar y por lo tanto sí que me gusta apuntar hacia ahí con cada uno y cada una de las personas que vienen a consulta, ¿no? Con médicos y enfermería también. ¿Por qué? Porque es fundamental saber qué tipo de perfil tenemos delante de nosotros para poder comunicarnos con ellos, sobre todo en el diagnóstico de malas noticias. He tenido la fortuna de poder hacer este tipo de formaciones para médicos, enfermería, y la verdad que los resultados están siendo muy potentes porque al final sabéis que en esta vida todo se reduce, o muchas cosas se reducen a términos económicos, y cuando uno se comunica bien con un paciente que tiene que recibir una mala noticia, una enfermedad, pues el proceso de duelo se resuelve mucho antes y por lo tanto también hay una adhesión, una adherencia al tratamiento mucho mayor y el número de ingresos y repercusiones clínicas negativas, nocivas, son mucho menores, ¿no? Por lo cual es importante también. En artes escénicas se ha utilizado y se utiliza
¿Para qué? Para configuración de personajes, ¿no? El propio Javier Bardem, Penélope Cruz, Tim Burton, cuya musa es Johnny Depp, por ejemplo, han utilizado el eneagrama para transformar evolutivamente el personaje de esa película, ¿no? Y es absolutamente fascinante ver ese movimiento, ¿no? En educación también, a través de la optimización de alumnos a nivel grupal. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta cuál es el filtro, cuál es el cerebro, cuál es la manera en la que yo tengo de percibir de manera muy individual la información, pues probablemente haya muchísimos dones que se estén desperdiciando. Y desde ahí el eneagrama tiene muchísimo que aportar. Ahora mismo se están abriendo desde el mundo educativo muchas propuestas en este sentido y la verdad que los resultados están siendo impresionantes, de verdad. Y cómo no, también lo utilizamos para empresa. Desde luego que en empresa no tiene ese objetivo último, culmen, como es la trascendencia hacia el espíritu, pero sí que es cierto que a través de procesos de team building, bueno, de construcción de equipos, etc., etc., sí que se puede consensuar y se puede agrupar las diferentes cualidades de los diferentes miembros de un equipo para funcionar mucho más al unísono bueno, pues en esas características innatas que todos ellos tienen y que llevan al éxito, llevan a un rendimiento profesional mucho más potente y por lo tanto la empresa se nutre mucho más de todo esto, ¿no? Vuelvo a insistir, en las empresas en las que he estado, vamos, el objetivo último es el rendimiento económico y son muy pocos los que se plantean trascender el ego para ganar en niveles de paz y serenidad, ¿vale? Aquí lo que quieren normalmente los empresarios pues son resultados. Y luego si de eso devienen niveles de paz elevados, pues mira qué bien. Pero en principio el objetivo lo tienen bastante claro. Ok. Bueno, vamos a ir entrando ya en tesituras. Fijaos que el eneagrama se divide en 3 tríadas, es decir, de los 9 tipos los agrupamos en 3 tríadas. Comenzaré con los tipos 8, 9 y 1 por estar vinculados directamente con el cerebro reptiliano, con el cerebro más automático, más territorial, y por eso tienen problemas, tienen dificultades para manejar su rabia, ¿no? Y al igual que todas las emociones, no son ni negativas ni positivas. En mi opinión, las emociones únicamente están dando una información que uno tiene que reconocer para poder regular a su propio organismo y poder llegar de nuevo a ese estadio cero en donde estoy tranquilo, esperando a que algo nuevo, algún estímulo aparezca en mi vida para que tenga que volver a regularme, ¿no? Por supuesto que esos estímulos pueden ser externos, ¿no? O pueden ser internos, pero las emociones vienen precisamente a esto, a poder llevarnos de nuevo a un estado de equilibrio, un estado de homeostasis para poder seguir continuando en el camino. La rabia, por lo tanto, sería una emoción absolutamente legítima, al igual que la tristeza y el miedo, que os iba a comentar de una manera muy somera. La rabia tendría que ver con aquello que es injusto. La rabia se activa en ese momento, cuando necesito poner límites. Y este cerebro reptiliano es precisamente un especialista en ese nivel, ¿no? Lo que quiere es autonomía, realmente. Lo que quiere es mantener su propia parcela perfectamente delimitada para que nadie entre ahí, ¿no? Y la rabia juega muy bien a esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se tiene en cuenta la rabia y uno lo va acumulando y lo va acumulando y lo va acumulando? Pues que de repente aparecen expresiones de ira, pero la rabia y la ira son cuestiones muy diferentes, ¿no? La rabia vendría a ser como esa piedra en el zapato que me indica que hay algo que no funciona bien y hay algo hacia donde hay que mirar para poder, de nuevo, insisto, llevarnos al equilibrio, pero la ira ya sería ese cúmulo de piedras en donde hay heridas tremendas en mi planta del pie
y debo quitarme efectivamente ese zapato para poder sacar todas esas piedras, porque de lo contrario puedo dañar mis relaciones y a mí mismo, ¿no? Con estos procesos iracundos. Si hablamos de los eneatipos 2, 3, 4, están vinculados con la emoción de la tristeza y la vergüenza, ¿no? Son tipos que necesitan muchísima imagen, ¿no? Necesitan ser reconocidos a través de la imagen proyectada, y esa tristeza habla de que ha habido alguna pérdida, ha habido algo que yo he perdido, y por lo tanto la emoción que de manera genuina aparece es la tristeza, en ese intento por recuperar aquello que fue perdido o por lamentarse de aquello que fue perdido. La tristeza igualmente es una emoción totalmente legitimada, y vuelvo a insistir, si no es mirada, si no es abrazada, puede transmutar a depresión, ¿no? Y la depresión ya es un cúmulo de tristeza que no se quiso mirar, bien por razones personales, razones colectivas, culturales, familiares, da igual, ¿no? Pero la tristeza está ahí para indicarnos algo. Bueno, pues el eneatipo 2, 3, 4 están ahí precisamente para manejar esto, para aprender a manejar esto. Y por último, los eneatipos 5, 6 y 7 estaríamos ya en la tríada mental, en ese cerebro que supuestamente es el más evolucionado, pero no tiene nada que ver con eso, insisto. Estaría como emoción emergente y constante, latente, el miedo, ¿vale? Y el miedo, vuelvo a insistir, es otra emoción que me pone en ese enclave para poder discernir de qué manera yo puedo evitar algo, ¿no? Porque me pone en peligro. Y el miedo tiene ese propósito, ¿no? Yo si me pongo a mirar a través de un 10º piso hacia abajo, oye, pues probablemente hay una parte de mí que me diga no te acerques tanto porque te puedes caer. Estaríamos hablando de un miedo funcional, pero si ese miedo no es mirado de esa forma y es negado, incluso puede derivar en ansiedad, en procesos de ansiedad. Y es entonces cuando las personas no saben muy bien dónde está el león, ¿de acuerdo? Es como algo muy difuso, pero sin embargo la activación cognitiva y fisiológica y conductual que genera el miedo por sí mismo está realmente presente, pero no sabemos cuál es la fuente. Este es el motivo de que aparezca un warning al que denominamos ansiedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo seguimos con esto, ¿no? ¿Cómo seguimos yendo un poquito de esa capa de la cebolla hacia el interior y de una manera muy concreta, ¿no? Por cuestiones de tiempo? Bueno, pues si comenzamos con el tipo 8, si comenzamos con la tríada visceral, que llamamos, o la tríada que está conectada con el cerebro reptiliano, el tipo 8 es un tipo que conecta con la rabia de una manera radical. O sea, la siente claramente y además la expresa, ¿vale? La expresa de una manera muy, muy contundente. Voy a hablaros sobre todo de perfiles puros, porque después todo esto se desglosa en muchísimos matices, pero sí que quiero que os llevéis el pantallazo de cada uno de ellos, ¿no? Podríamos tener aquí, bueno, pues a una persona, pongo como ejemplo Hugo Chávez, ¿no? Bueno, aquí hubo un presidente, el presidente del Athletic, ahora mismo Gil, Jesús Gil, también era un tipo 8, son tipos que realmente rompepuertas, ¿no? Son tipos que necesitan acceder al poder. Esta es su estrategia. En el momento en donde se estresa, cada uno de los eneatipos que os estoy describiendo van a recoger bueno, pues esos recursos para volver a ese centro que se supone que es el saludable para ellos. En el caso del 8 es el poder, se esfuerzan por tener el poder, y el poder entendido como una manera de desterrar todo aquello que yo entiendo como vulnerable. ¿Okay? Se trata de desterrar todo aquello que yo vivo como debilidad, como miedo, como vergüenza, como ridículo, todo lo que tenga que ver con conectar con mi propio corazón, lo voy a expulsar
de mi vida en un intento de erigirme como alguien fuerte, imponente y potente. Y desde ahí, claro, pues se cargan muchísimo las relaciones y, bueno, son expertos en lanzar las culpas fuera. Ellos son grandes negadores. De hecho, este es su mecanismo de defensa favorito, ¿no? La negación. A mí no me preguntes nada, ¿no? A no haber puesto tú el pie debajo del mío. Vendría a ser algo así. Pero bueno, cuando van evolucionando, cuando realmente van sufriendo a lo largo de su vida, porque el sufrimiento nos llega a todos, pues comienzan a hacer una vuelta hacia el corazón, hacia ese niño inocente que se perdió en una promesa inconsciente o consciente de que se vengarían y que estarían encima de la cúspide alimenticia, ¿no? Porque ellos realmente tienen biografías de humillación muy, muy potentes, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que decidieron vivir desde el fuerte, desde esa roca que les llevó a intimidar al otro antes de que me atacara a mí. Bueno, tienen fama de malos y vuelvo a insistir, son personas que se expresan de una manera muy directa, muy directa. Se les ve ver, se les ve venir porque tienen una bioenergética muy potente, es decir, normalmente son grandes, tienen capas caracteriales alrededor del pecho muy expansivas, ¿no? Precisamente para rechazar todo aquello que suene a dolor, a debilidad. Suelen tener cuellos cortos, mentones muy anchos. Bueno, no me quiero meter mucho aquí, pero para que os llevéis una idea del tipo que os estoy presentando. Si nos vamos al eneatipo 9, estaríamos hablando de personas que necesitan estar tranquilas, evitar el conflicto. Esta vendría a ser su estrategia fundamental. Pero fijaos que el 8 no evita el conflicto, por lo general. Aquí no es todo ni tanto ni tan calvo, ¿ok? Pero prepondera mucho más esto de no evitar el conflicto e incluso ir a por él. Y en el 9 no. En el 9, sin embargo, hay una especie de repliegue para poder evitar el conflicto sea como sea. Fijaos que normalmente por ego se entiende aquel que quiere ser visto, ¿no? Y entonces decimos, esta persona es muy egocéntrica, pero en el 9, que quiere desaparecer, pasar desapercibido para, vuelvo a insistir, estar en esa paz, también es una conducta egoica que llamamos por defecto, es decir, ni por exceso ni por defecto. Los egos tienen que existir y este lo hace de esta manera, pero no por ello es menos egocéntrico, ¿de acuerdo? Porque hay un movimiento hacia la paz que en realidad es una pseudopaz. En realidad lo único que está haciendo muchas veces es postergar el conflicto, porque al final todo te explota, aquello que no es atendido, aquello que no es mirado, la vida te lo va a traer una y otra vez para que puedas trascenderlo, para que puedas aprender acerca de ello. Los antiguos decían que el tipo 9, el eneagrama más clásico, estaba vinculado con la pereza, ¿no? Y la pereza no tiene que ser necesariamente una pereza de acción, ¿vale? No es tanto esto, es más, yo conozco muchos 9 que son muy activos, pero sin embargo hay una acidia, ¿no? Hay una especie de adormecimiento álmico en donde uno no quiere reconocer sus propias necesidades por miedo a conflictuar con el mundo. Es ahí donde hablamos de la pereza, ¿no? Hablamos de esa manera en la que yo me fusiono con las necesidades de los demás o con otras cuestiones para no tener que mirarme, no tener que responsabilizarme y por lo tanto no tener que poner a prueba al otro en esa expresión de necesidades. Tendríamos aquí, por ejemplo, a un Sancho Panza, ¿de acuerdo? Nos vamos ahora al tipo 1. Tipo 1 también funciona desde la rabia. En el tipo 9 la rabia, como entenderéis, está reprimida, está como muy, más que reprimida, adormecida, ¿no? Uno no sabe muy bien por dónde va, pero sí que es cierto que cuando conecta con la rabia, de repente aparece esta ira epileptoide, que es una rabia que ya se ha convertido en ira y que de repente arrampla absolutamente con todo y
Y es curioso ver cómo en el tipo 9 aparecen episodios de amnesia porque se culpan muchísimo por haber actuado así, ¿no? Y es como, ¿cómo yo he podido hacer algo así, ¿no? Bueno, pues lo hacen también, ¿no? Probablemente una vez en su vida, pero lo hacen. Como os decía, en el tipo 1 la rabia también está prevalente y en este caso sí que es cierto que hay una represión. ¿Por qué? Porque el 1 tiene la tendencia, tiene la estrategia del perfeccionismo, necesita ser perfecto cuando está estresado, ¿no? Son personas muy metódicas, muy concienzudas, muy disciplinadas, muy moralistas, dirigidas hacia lo que es por un mundo mejor, ¿no? Son personas que realmente cuentan con unos estándares de dogmáticos muy elevados y todas aquellas personas que no estén a la altura serán señaladas por ese dedo acusador muchas veces, ¿no? O enjuiciador, que en realidad está enmarcando una mirada hacia sí mismo, ¿no? Con esos 3 dedos que le están señalando. Son personas tremendamente culpógenas, ¿no? Cuando ellos cometen errores, cuando no son perfectos, cuando se sienten corruptos, bueno, pues se flagelan. Realmente son personas que lo pasan fatal a este nivel, pero también lo hacen pasar muy mal en niveles bajos de conciencia a otras personas, ¿no? En este afán por perfeccionar a todos y a todo. Tendríamos aquí, por ejemplo, no sé si os acordáis de la señorita Rottelmeier, una personaje de la mítica serie Heidi, o tenemos también a la Madame de Hierro, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, eso es, pues la tenemos ahí como referente de uno. Bueno, por supuesto que cuando todos estos personajes van caminando en ese camino consciencial, van a ir conectando con cualidades esenciales de su personalidad, ¿no? En el caso del tipo 1, bueno, pues estaríamos hablando de un perfeccionador amoroso, ¿no? Entendiendo que realmente en la imperfección reside la perfección, ¿no? Y todo es aceptado. Que al 1 realmente le cuesta aceptar las cosas tal y como son. Seguimos por la tríada emocional con el 2. El 2 estaría impostado en una estrategia básica que es estar conectado, estar relacionado con el otro, y como emblema, como rótulo así en letras mayúsculas sería ser necesitado. Necesito ser necesitado. Necesito ser necesitado porque de lo contrario tengo que mirar mi propia carencia y por lo tanto desde ahí mi orgullo se va a desinflar. Voy a tocar con sombras muy potentes para mí y por lo tanto es probable que de esa manera no sea amado. Para el 2 es fundamental esto del amor, para todos los eneatipos, pero en el 2 especialmente, en todos los emocionales especialmente, esto de sentirse querido, sentirse aprobado, evitar el abandono como sea, es muy interesante de ver, ¿no? El 2 siempre va a estar a tu disposición, ¿no? Es el gran altruista, entre comillas, y pongo entre comillas porque detrás de toda esa generosidad y detrás de todo ese servicio a ojos del ego, lo que hay es una persona tremendamente manipuladora que lo que quiere es que te quedes en su periferia, ¿no? Necesitándoles, porque él o ella entiende que que en la medida en la que son necesitados, son amados, son queridos. Y esto es tremendamente importante para ellos. Podríamos hablar en un nivel elevado de conciencia, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como exponente así arquetipalmente de un tipo 2, ¿no? Pero podemos hablar también incluso de un nivel de conciencia muy bajo en la película Atracción Fatal, por ejemplo. Glenn Close también encarna un tipo 2, pero un nivel de conciencia muy bajo. Bueno, pues el 2 necesita esto, necesita reconectar con la carencia que hay en sí para que las acciones que haga
sean realmente amorosas, genuinamente amorosas, y no te dé la factura a modo de con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo agradeces. Viven desde una sobreabundancia, hay un despliegue grandilocuente de este personaje y bueno, pues les va bien normalmente, hasta que caen de la burra, claro. Tipo 3, segundo de los emocionales, es el gran vanidoso. Son personas que lo que quieren es destacar, fundamentalmente, porque entendieron desde su más tierna infancia que en la medida en la que lograban cosas, entonces serían queridos. Es a través del logro por lo que se sienten queridos, por lo que se sienten amados, ¿no? Y entonces son grandes coleccionadores de títulos, grandes coleccionadores de triunfos y además son grandes expertos en mostrarlos al mundo, con mayor o menor discreción, pero ahí están, son grandes fanfarrones también, desde el ego, tipos muy eficaces, muy eficientes, muy orientados a resultados, a lo tangencial, ¿no? A lo tangible, a aquello que realmente se pueda constatar. Y lo que quieren es realmente ser los mejores. Odian el ridículo, odian quedarse en segundo lugar. Para ellos esto es un fracaso, y vuelvo a decirlo desde el ego, ¿no? Cuando conectan con el corazón realmente, cuando conectan con el grupo y comienzan a ser tan individualistas, es ahí donde comienzan a desplegar su enorme liderazgo. Suelen ser arquetipos que tienen mucho que ver con el ejecutivo agresivo, ¿no? Si os acordáis de Mario Conde, por ejemplo, este era un 3 de libro, ¿no? Y bueno, y están siempre en la acción, aun siendo emocional, precisamente para huir de lo emocional. Se enfrían el corazón en pos de sus acciones para poder ser eficaces, porque de otra manera no podrían. El gran tema con los treses es que muchas veces son tan camaleónicos que ni siquiera saben quiénes son, porque se convirtieron en aquello que el otro esperaba que fueran, para poder brillar, para poder triunfar. ¿De acuerdo? Vamos al tipo 4. Tipo 4, último de los emocionales, necesita ser único y especial. Y la emoción, la pasión que le embriaga sobre todo es la envidia, ¿no? Es una envidia que tiene que ver con la carencia de sí. Igual que el 2 es sobreabundante o se siente sobreabundante, el tipo 4 se siente pequeño, se siente infravalorado y además en una postura de comparación casi permanente en donde sale perdiendo habitualmente, ¿no? Son personas con un mundo interior muy rico, tremendamente romántico, con una capacidad de ensoñar y de visualizar cuestiones originales y únicas absolutamente preciosas, ¿no? Pero entienden que no están aquí para ser queridos y tienen una herida de abandono, sobre todo, muy potente. Necesitan además tener una intensidad emocional grande para sentirse vivos, ¿no? Y realmente el camino de la ecuanimidad, el camino del equal animus, ese camino es el camino que realmente les va a llevar a la salud para poner orden en tanto caos que aparece en su vida, ¿no? Son personas que efectivamente, bueno, son adictos al sufrimiento muchas veces. Aquí están los grandes emocionales explícitos, es decir, con una carga emocional tan grande que es imposible muchas veces parar al lagrimal, porque son grandes llorones, entendámoslo de una manera no peyorativa, por favor. Son personas muy sensibles, personas que además como que empatizan, se mimetizan también con el otro, aunque también hay un ensimismamiento muy grande. Es decir, ellos son grandes buceadores de sus propias miserias y en muchas ocasiones lo que hacen gracias a ese camino de introspección es convertirse en grandes terapeutas también, porque bebieron de su propia sombra tanto que son capaces de entender y de abrazar la sombra del otro, ¿no?
Y si nos metemos ya en la tríada mental, intelectual, bueno, pues estaríamos aquí dentro de tipos, como os comentaba, que están vinculados con el miedo. Os hablo del tipo 5, tipo que se esfuerza por estar desapegado. En el momento en donde entra en ansiedad, son tipos muy observadores, muy analíticos, muy distantes. Son personas que normalmente en el grupo se les ve como satélites, ¿no? Observando y analizando todo aquello que hay de una manera muy, muy objetiva. Son grandes recolectores de datos, porque tienen tanto miedo a salir al mundo, al expresarse en el mundo, que necesitan comprenderlo cognitivamente para poder entonces lanzarse hacia allí, ¿no? Hay mucho perfil de investigador. Aquí el propio Stephen Hawking, por ejemplo, era un NA tipo 5 y son tremendamente hipersensibles, al igual que el 4, comparten precisamente esto, lo que pasa es que cada uno lo maneja de una manera diferente, ¿no? En el 4 podríamos hablar de una emocionalidad húmeda y en el 5 podríamos hablar de una emocionalidad seca. Pero ahí está, ¿no? Ellos encontraron como recurso fundamental la cognición y normalmente son grandes, como decía, recopiladores de datos para correlacionar diferentes cuestiones y entonces atreverse a salir al mundo, ¿no? El tema es que muchas veces no es lo creen que no saben lo suficiente y por lo tanto pues se quedan en numerosas ocasiones en su castillo, ¿no? Observando el mundo en distancia pero sin participar en él. Bueno, seguimos con el tipo 6. Tipo 6 se esfuerza por estar seguro. Una persona dubitativa, una persona ambivalente, una persona que necesita ser acompañado por papá en todas sus versiones, papá real, entendiendo por el padre real, pero también puede ser papá estado, o puede ser un sistema de creencias, o puede ser un terapeuta, o puede ser quien sea que le haga de figura de autoridad para evitar cometer errores, porque el gran problema del tipo 6 es que no confía en sí mismo y por lo tanto no confía tampoco en los demás. Hay una dificultad real de la verificación, de entender, la verificación de que la vida les sostiene por sí mismos, ¿no? Que no tienen que caminar desde otro lugar más que desde el riesgo también de lanzarse a la vida y de atreverse a vivir, ¿no? Son personas normalmente muy leales, muy de amigos, muy gregarias, muy de grupo, entienden que el grupo es un gran potencial para poder, bueno, seguir evolucionando, ¿no? El tipo 6 es un tipo tremendamente analítico también, un tipo que se pierde muchas veces en sus dudas, es un gran filósofo, un gran señalador de incoherencias, un sí, pero, ¿de acuerdo? Un tipo 6 en puestos de riesgos laborales es una garantía de seguridad, ¿de acuerdo? Dentro del 6 y del 4 se dan las grandes diferencias dentro de los subtipos, porque como os decía antes, todo esto es solamente la punta del iceberg y hay muchas diferencias entre unos y otros, pero de manera genuina y lo más puro que puedo explicaros, el tipo 6 vendría a ser así. Woody Allen podría ser un claro exponente del tipo 6, de hecho él lo es, y los personajes que ejecuta en sus películas pues también lo son, ¿no? Hay como una ansiedad siempre de base, un miedo tremendo, una respiración muy clavicular, ¿no? Como si estuvieran pendientes de que el mazo de la vida enseguida les puede caer, ¿no? Y finalmente estaría el tipo 7. El tipo 7 es el niño grande, ¿no? Es ese Peter Pan que nunca quiso crecer, un tipo totalmente disperso, un tipo que lo que necesita es estimulación, necesita la novedad.
necesita estar expuesto a constantes vivencias, entendiendo que la vida hay que comérsela entera, ¿no? Pero desde ahí, desde esa postura, desde esa manera de estar en la vida, bueno, pues se pierden muchas cuestiones, ¿no? Y es que es así. El tipo 7 vendría a encarnar el síndrome del ¿qué me estoy perdiendo? ¿No? Y claro, como creo que me estoy perdiendo muchas cosas, no profundizo en ninguna y por lo tanto no termino nada o me cuesta muchísimo terminarlo. Les llaman el niño prodigio, ¿vale? Son personas muy inteligentes, muy inteligentes. Es curioso cómo son capaces de incorporar muchísima información en poco tiempo como esponjas, como niños que realmente son. Y cómo van dejando una y otra cuestión cuando en realidad, si tuvieran un poquito de disciplina, podrían, oye, pues convertirse en grandes especialistas en la materia en concreto, ¿no? El tipo 7 es un gran especialista, eso sí, en evitar el conflicto también. Muy parecido al 9, pero igual que en el 9 es un quiero evitar el conflicto para mantener mi tranquilidad, en el tipo 7 es un quiero evitar el conflicto porque quiero estar de buen rollo, ¿no? La vida es alegre, se vive solo una vez. Son grandes hedonistas, saben disfrutar y sacar realmente chicha a esta vida, ¿no? Y ellos van realmente a crecer en el momento en donde sepan concentrar esa tremenda energía que tienen en un punto para poder caminar hacia allí de una manera perseverante y de una manera madura. Y bueno, esto es más o menos una pincelada de lo que se supone que es el eneagrama, ¿de acuerdo? Y yo creo que ahora mismo, si hay preguntas, podemos abrirlo, estamos ahí en punto, con lo cual yo feliz de escucharos. Voy a dejar de compartir. Yo, Julio. Sí, ¿quién hay por ahí? Gracias. Marisela, de México. Buenas tardes. Marisela, hola. Ay, no sé por qué sale así el nombre. O sea, sorry. Oye, sí, o sea, ya lo cambié 1000 veces y regresa. O sea, pero bueno, una pregunta. ¿Es intuitivo el diagnóstico o la identificación? Porque no es un diagnóstico, es como la identificación. ¿O hay algún instrumento que se conteste para pues, ser un poquito más certeros, ¿no? Porque igual puedo decir, sí, ay, no, pero no, porque no me gusta mucho, ya sabes, o sí, o sea, entonces yo creo un poquito más en los instrumentos, en los test, ¿no? Que nos arrojan algunos datos. Sí. No sé si este es por medio de algún test o bueno, hay varios test, ¿vale? Los test, en mi opinión, generan mucha deshabilidad social. Es decir, muchas veces las personas que comienzan a responder test lo hacen en función de lo que desearían ser más que de lo que son en realidad. Por eso a mí me gusta hacer entrevistas de 180 grados, ¿no? Es decir, yo te paso el test a ti, tú lo haces, pero también se lo paso a tu madre para que lo haga como si fueras tú, ¿no? Y entonces, una vez que miro uno y otro, pues se puede contemplar cuál es la brecha de conciencia que uno puede tener, ¿no? O sea, sí lo vamos a hacer. ¿Perdón? Sí lo vamos a hacer, o sea, sí vamos a hacer ese test. Y... No. Yo dije, no, pues mándasela a mi mamá, ella encantada ahí le fascina que me terapeen, ¿no? Entonces... Bueno, yo te lo propongo para que lo hagas, Marisela, y ver cuál es la diferencia entre lo que tú crees de ti y lo que tu madre cree de ti, ¿vale? Y a ver cuál es la diferencia. Interesante. Pero ¿cómo lo identificamos aquí contigo? O sea, tú nos vas a ayudar, me imagino que sí, lo que a lo largo del fin de mandamos... semana, sí. Por eso os he pedido la biografía y, bueno, todas las preguntas que os he hecho para que las contestarais y me las enviarais, ¿vale? Todo esto me da muchas pistas y no solamente eso, tanto lo que decís como lo que no decís, tanto vuestra manera de hablar, ¿no? Vuestro discurso, vuestra manera de moveros,
vuestra bioenergética, aunque no os conozco físicamente, ¿no? Y solamente nos vemos como la mitad del cuerpo, incluso menos, pero el rostro también me da muchísima información. Hay muchas herramientas para poder mirar el eneatipo de una persona, pero a mí lo que me gusta al final es que seáis vosotros mismos los que con honestidad os podáis identificar para después desidentificar, porque realmente el eneagrama no termina cuando nos hemos identificado, sino que tiene como objeto trascender, como os decía, el ego. Y para eso primero tenemos que ver al personaje. Bueno, nos lo vamos a pasar bien. Perdón que yo hable más, pero por ejemplo, yo utilizo 2 herramientas, o sea, que no tiene nada que ver con el eneagrama, ¿no? Utilizo Bessinger, creo que ya te lo había dicho, como para identificar los estilos de pensamiento, y lo hago match con PDA para identificar los perfiles comportamentales, ¿no? Más orientado a las organizaciones, pero generalmente siempre están en paralelo, o sea, no hay, o sea, todos los que he hecho normalmente como se espejean, aunque sean 2 instrumentos diferentes. Entonces, por eso es como ahí te va, o sea, entonces, por ejemplo, PDA identifica, o sea, tu cuadrante preferente, cómo funciona tu razonamiento a nivel corteza cerebral, ¿no? En Bessinger, perdón, y como que el PDA confirma a través de tus comportamientos tu estilo de pensamiento, o sea, porque pensamos, hablamos, actuamos o sentimos y actuamos, ¿no? Entonces, están muy entrelazados. Y quisiera entender qué es, no me queda claro, si es como la personalidad, los comportamientos, porque yo ahí veo perfiles comportamentales y veo estilos de pensamiento. El eneagrama, ¿qué podría ser? ¿Es la personalidad? Sí, el eneagrama lo que recoge son efectivamente estilos de pensamiento, estilos de emoción y estilos de conducta. ¿Okay? Y además a mí me encanta hacerlo sobre todo por paneles, ¿no? Muchas veces el tema de los paneles, es decir, compartir diferentes consignas, que probablemente hablemos a lo largo del fin de semana, da muchísima información al respecto. Conozco todos los test que me dices, de hecho muchas veces se correlacionan precisamente con eneatipos, porque al final vamos por ahí. Pero para mí los test hay veces que, aunque tengan escalas de mentira, para evaluar mentira, pueden ser vulnerados. Por eso el eneagrama, en todas sus direcciones, que habéis visto que hay eneatipos que están unidos unos con otros, etc., dan información acerca de los movimientos muy, muy poderosa. Está bien, además cuestan un buen en dólares los tests, entonces creo que me voy a aplicar para aprender Sí, recomendable. Vale, ¿alguien más? Me quedaba así pensativa. Y yo soy un 4. Y él no ha dicho ningún personaje así famoso de un 4. Y me quedaba ahí como diciendo, nombre un personaje famoso que sea un 4. Claro que hay. Mira, Steve Jobs, por ejemplo, Ainzane, es un 4. Por ejemplo, ¿vale? El creador de Apple. Hay muchos. Bueno, para empezar, la Cenicienta también es un 4. Calimero. ¿Quién más has dicho? ¿La Cenicienta y quién más? Calimero. ¿Calimero? Ahí, ¿En serio? Son arquetipos realmente, ¿no? Pero bueno, Van Gogh, por ejemplo, era otro 4. ¡Oh! Es uno de mis artistas favoritos. ¿En serio? Pues ¿Van Gogh? Sí. ¡Wow! Ahí te lo dejo como guiño, ¿vale? ¡Wow! Muchas gracias. Adoro a A Van ti. Gogh. Gracias por compartir. Y bueno, mi idea el fin de semana obviamente es que por lo menos si no os lleváis vuestro eneatipo con subtipo, o sea, señalarlo con bastante certeza, y para eso vamos a tener el resto de módulos también, ¿no? Y las tutorías y demás. Pero eso, ¿no? que la gente se lo tome con tranquilidad, Claro. O sea, que el eneagrama efectivamente, o sea, no es una ciencia ni nada de eso, pero los millones de testimonios que estamos aquí para decir la validez que tienen nosotros es más que suficiente. A mí también me da exactamente igual como a ti, ya te lo dije ayer, que sea una ciencia o no. Lo que importa es lo mucho que nos ayuda en nuestra vida diaria.
Mira, preguntan por aquí si Marilyn Monroe sería un 4. Mira, Marilyn Monroe probablemente los que hemos hablado acerca de ella sea un 3 sexual, pero bueno, Eso estaba yo pensando también, que sería sería un entrar 3. en matices Sí, que sí, son demasiado, bastante, ¿vale? demasiado, sí. Entonces, bueno, gracias, Ainzane. A ver, Gracias, Julio, como siempre. Andrea, a ti. Andrea, cuando quieras, sí. Hola, hola Julio. Dos cosas. Perdón Sí, porque no me perdí la primera slide de lo que, me imagino que explicaste lo que es un enneagrama, eso no. Quisiera ver si lo puedes repetir rapidito, porfa. la Eh, primera slide era sí, el símbolo del eneagrama. ajá, esa y las primeras dos, el símbolo del enneagrama y lo que es Bueno, un mira, enneagrama. como tú estás en el curso, Andrea, y mañana voy a retomar, por no distorsionar aquí al grupo, ¿de acuerdo? Mañana lo cuento otra vez, ¿de Va. acuerdo? Y Por la otra no... pregunta era, Y Sí, mira, el sí, símbolo, Andrea, lo puedes ver eso. detrás mía, que lo tengo aquí. sí. ¿Ves? Que tengo aquí el Pero símbolo. mañana lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Listo, gracias. La ¿Y segunda la otra pregunta era pregunta? si tú tienes ya los enneagramas de todos nosotros, Ah, no, no. ¿no? Esto además es un camino de respeto absoluto, ¿vale? Mi idea, obviamente, durante el fin de semana es hablar acerca de ello. Más o menos os tengo ubicados algunos diría que con bastante certeza, pero aquí la última palabra la decís vosotros, ¿de acuerdo? O sea, no es un camino de juicio ni de señalamiento, es de verdad, os lo digo, es un camino de respeto absoluto para que podáis iros autodescubriendo y desde ahí, bueno, podáis ir atisbando cuáles son los entresijos de vuestro ego y podáis ir accediendo a mayores niveles de libertad, ¿vale? Posicionándoos como testigos de vosotros mismos, ¿no? Para poder ir saliendo poquito a poco de esa cárcel que muchas veces es maravillosa, entre comillas, pero en muchas ocasiones son fuentes de sufrimiento bastante grandes, ¿no? Ya, entonces no es algo que puedes de momento, con la información que tienes de... Ahora, aquí, desde luego que no. Aquí no, pero a lo largo del fin de semana sí me va a gustar que vosotros os lo vayáis diciendo y con el respeto enorme os puedo ir señalando caminos para que podáis observaros, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Querías decir algo más, Andrea? No, perdón, lo dije, estaba en mute, perdón, listo, esa era, gracias. A ti, un abrazo. Adriana. A ver, Adriana. Adriana no está o no la Ya, veo. aquí Ahora, estoy. Perdón, no encontraba el micrófono tranquila. para reactivarlo. Julio, ¿podemos tener una mezcla de varios tipos? Esta es una de las grandes preguntas y siempre respondemos lo mismo. Siempre hay una herida, ¿de acuerdo? O sea, es un eneatipo el que tu alma de alguna forma vino a trabajar. Sí que es cierto que tú te puedes comportar como diferentes eneatipos, ¿sí? Lo que pasa es que la motivación subyacente a este movimiento es solamente una. ¿De acuerdo? Es muy bonito verlo, ¿no? Al final el trabajo con el eneagrama se trata de ir hacia el punto cero, se trata de ir hacia el punto central del eneagrama para que podamos ir recogiendo todas las estrategias de los diferentes eneatipos y poder funcionar desde el presente más absoluto. Pero cuando encarnamos en esta experiencia de vida, tu alma eligió un eneatipo, ¿no? Un perfil a trascender. Esta es la idea. Wow. Luego lo que pasa, y también, y lo veremos, aparecen diferentes niveles de consciencia, ¿no? Dentro de un mismo eneatipo que puede incluso ser completamente contradictorio con otra persona que está compartiendo eneatipo contigo.
Por eso es Eso. importante ver los niveles de desarrollo, ¿vale? Desde la psicopatología más absoluta hasta el nivel más elevado, ¿no? Donde ya, y yo me alegro muchas veces en esas ocasiones, uno no es capaz de atisbar cuál es el personaje que tiene el de enfrente, ¿no? Porque está tan armonizado que es muy complicado. Ujú. Sí, yo me imagino que también, por ejemplo, en mi caso, que soy una mujer de 70 años, Sí. he pasado por diferentes etapas, por diferentes momentos. Y ahorita me siento muy diferente a como me sentía a los 40, 50. Soy totalmente diferente, Julio. Eso es, Adriana. Por eso, en muchas ocasiones, para poder dilucidar tu tipo de personalidad, es conveniente hacer un movimiento hacia tu adolescencia, primera juventud, que es cuando el ego está más candente, ¿no? Después, con el tiempo, se va suavizando todo, ¿no? La vida pega y pega fuerte, y entonces vamos aprendiendo, afortunadamente. Sí. Por eso te ves muy diferente, claro que sí, pero probablemente la estrategia será la misma, ¿no? Y ahí uno se pilla en estrés o, bueno, ya lo hablaremos, ¿vale? Vamos a tener un fin de semana entero. Gracias. A ti. Miriam Asier. No lo puedo creer, ya está. Sí, ¿no? ¿Me oís? Sí. Vale, no es una pregunta rápida sobre lo que más o menos ha dicho Andrea, pero no de si tienes el eneatipo, obviamente, sino que yo, por ejemplo, el domingo sí que no puedo asistir, voy a asistir mañana y pasado, y sé que luego está grabado y yo enseguida lo veo, pero el tema es, ¿me voy a perder algo esencial que no pueda recuperar luego viéndolo o que me puedas decir en tutoría o algo, o viéndolo después voy a tener la misma información? Que Sí, no... vas a tener la ¿Sí, misma no? información, Miriam. O sea, Vale. no te preocupes porque está diseñado para eso y si no en un momento dado me escribes y tenemos un Zoom, ¿vale? Vale, O sea que vale. no te preocupes, y voy a dar bibliografía Y también, vais a tenemos tener el mucha... tipo avanzado, ¿no? Al final. Claro. Sí, Vale, muchas Enneagrama gracias. avanzado se da Luego en el está último módulo ya, en junio. Claro. Sí, Por sí, eso sí. digo que vamos avanzando en esto, pero bueno, por no perderme nada justo esencial, ¿no? Que es muy, que nos interesa mucho a todos, que estamos todos como ay. Ya, os veo, Vale. sois un grupo súper voraz. Muchas gracias, Julio. Vale, Vicente, y vamos a terminar con Vicente por aquello del tiempo, respetar también a todo el mundo. Bueno, hola. Yo Hola, Vicente. lo que me planteo es si el eneatipo al que pertenecemos es algo inamovible o conforme vamos adquiriendo experiencias, vamos adquiriendo consciencia, vamos avanzando en la vida, se va modificando o en cualquier caso, si somos un 3, vamos a ser siempre un 3 o ¿cómo es? Sí, era lo que os compartía antes. Somos el mismo eneatipo, lo que ocurre es que nos flexibilizamos, ¿de acuerdo? Nos flexibilizamos y entonces en esa flexibilización que aparece como consecuencia de un trabajo de introspección importante y de llevarlo realmente a la calle, al campo de estudio que es nuestra vida, a partir de ahí vamos comenzando a incluir diferentes estrategias de otros eneatipos y por eso os comentaba que llega un punto en donde es más difícil discernir qué persona, qué tipo de ego tienes delante, ¿no? Porque ya incluso la frecuencia energética va cambiando en la medida en la que tú vas evolucionando, pero la herida primogénita, la herida, es la misma, ¿sí? Ya, pero es que además, aparte de esto, cuando has descrito los distintos eneatipos, por ejemplo, pues, dices el 7, digo, pues yo tengo cosas del 7, pero dices el 8 o el 4, el 3, y en todos ellos yo encuentro que tengo algo, Sí. en todas Sí, ellas sí. cosas mías. Es así, por eso Vicente, mañana, a lo largo del fin de semana, vamos a ir viendo cómo esos 9 básicos se van a ir desglosando en 27. Si yo os pongo, os lo voy a poner un momentito para que
para que lo veáis, pero si yo os pongo el símbolo del eneagrama, a ver si puedo un momentito. Si yo os pongo el símbolo del eneagrama, os dais cuenta que, por ejemplo, si sois un 1, un tipo 1, ese tipo 1 se va hacia el 7 y se va hacia el 4, con lo cual va a tener también matices de esos dos eneatipos. Además de esto, el 1 puede tener un ala más 9 o un ala más 2, es decir, estamos sumando más matices. Además de esto, cada uno de los eneatipos puede tener un instinto predominante. Cada uno de ellos tiene un instinto conservación, social y sexual. Y aunque los tres están dentro de nosotros, hay uno que prima, con lo cual le va a dar más matices todavía. Que a eso le sumamos tu propia idiosincrasia, tus niveles de conciencia y demás. Imaginaos cómo se despliega todo esto. Que es precioso, de verdad, porque realmente el ser humano es así de complejo, de maravillosamente complejo. ¿Okay? Entonces, no es un modelo reduccionista, es un modelo que contempla muchísimas variables. Si nos ponemos a multiplicar y demás, daría en un principio 108 variantes. ¿Sí? ¿Cómo dijiste eso? O sea, por ejemplo, un 1 tiene como correlación con otros números. ¿Así lo dijiste? Sí, por las líneas de dirección que he mostrado en el símbolo. O sea, correlación con otros eneatipos, ¿no? Eso es. Otros dos eneatipos. Eso es. Mañana tenemos... Seguro tú ya sabes qué eneatipo soy. Algo me llega. Tenemos una mezcla de todos ellos, ¿no? ¿Tenéis? Tenemos una mezcla de todos los eneatipos. Claro, a ver, una cosa es la herida fundamental que cada uno tenemos, pero no somos todo el rato un eneatipo. Es decir, nos podemos comportar como un 8, nos podemos comportar como un 1, como un 4, como un 7, por supuesto que está todo el eneagrama dentro de nosotros, ¿no? Y el entorno Además, que tengamos lo llamaban influye... las facetas de la unidad, es decir, estamos inmersos en ese universo que tiene todas las cualidades. Pero hay una que despunta, hay una que se cristaliza y es ahí donde hay que mirar. ¿Sí? De acuerdo, Julio. Gracias. A vosotros. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al momento de poner cierre a todo esto. De verdad, feliz de poder compartir este ratito con vosotros, siempre con vosotras. Me encanta. Lo disfruto muchísimo y sobre todo cuando sois así de voraces y bueno, vamos a tener el fin de semana mucha más interacción. Esto no deja de ser un aperitivo. Espero que os haya inspirado a profundizar de la manera en la que sea y nos vemos, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo muy, muy grande. Gracias, Julio. Me lo va a pasar como una niña. Gracias. Un abrazo enorme. Besos y abrazos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao. Saludos a todos, todas. Gracias a todos. Hasta mañana.